En el vibrante corazón de la República Dominicana, en un pueblo de La Vega, me crié en un entorno que oscilaba entre lo tradicional y lo moderno. Nuestra casita de colores brillantes, a pocos pasos del mercado y rodeada de vecinos amigables, era un constante remolino de risas, debates y música. El aroma del sancocho, una sopa tradicional, llenaba el aire cada domingo mientras mi madre lo preparaba con esmero y mi padre afinaba su guitarra, preparándose para su serenata vespertina. Si bien éramos una familia unida, nuestras finanzas siempre estuvieron ajustadas. Mi madre, con su infinita creatividad, hacía maravillas con lo poco que teníamos. Mi padre trabajaba en el campo, bajo el sol ardiente, cosechando lo que la tierra ofrecía. Yo, siendo el mayor de 3 hermanos, sentía la responsabilidad de ayudar en lo que pudiera, aunque mis padres insistieran en que me centrara en mis estudios. Sin embargo, al culminar mi bachillerato, la realidad golpeó. La universidad era un lujo que no podíamos permitirnos. Con una mezcla de resignación y determinación, decidí ingresar al mundo laboral. Aunque había imaginado un futuro académico para mí, sabía que mi familia necesitaba apoyo inmediato. Los primeros trabajos no fueron fáciles. Trabajé en el mercado, ayudando a cargar y descargar bultos, luego en una tiendita local, atendiendo a los clientes y reponiendo estanterías. Pero a pesar del trabajo duro, esos empleos no ofrecían la estabilidad que buscaba. Una tarde, después de un agotador día en la tiendita, escuché a algunos jóvenes hablar de una nueva oportunidad de trabajo. Un restaurante de comida rápida en La Vega había abierto y necesitaban repartidores para el servicio de delivery. Si bien no tenía experiencia manejando motocicletas, la idea de aprender y tener una fuente de ingresos más estable era tentadora. El día de la entrevista, el dueño del restaurante, un hombre de mediana edad con una barriga prominente y una risa contagiosa, me miró de arriba a abajo y dijo: «Tienes buena pinta, muchacho, pero dime, ¿sabes manejar una moto?». Sin dudar, asentí, ocultando mi nerviosismo. La verdad era que apenas sabía cómo encenderla, pero estaba dispuesto a aprender. Durante las primeras semanas, un compañero, Juan, me enseñó los entresijos del oficio. Desde cómo mantener el equilibrio en la moto con una carga pesada, hasta las rutas más rápidas para evitar el tráfico. No tardé en enamorarme del trabajo. Sentía una libertad indescriptible al recorrer las calles de La Vega, sintiendo la brisa y llevando sonrisas a los rostros de quienes esperaban su comida. Mis padres, a pesar de sus preocupaciones iniciales, estaban orgullosos. La estabilidad financiera que aportaba al hogar aliviaba parte de la carga de sus hombros, pero, como en toda historia, siempre hay un giro inesperado. Y el mío estaba por llegar en forma de una entrega nocturna en la carretera Duarte. Sin saberlo, mi rutina estaba a punto de dar un giro oscuro, uno que cambiaría mi vida para siempre. Mi adaptación al nuevo trabajo fue sorprendentemente rápida. Los clientes, al ver un rostro joven y entusiasta entregando sus pedidos, solían recibirme con una sonrisa y muchos incluso dejaban propinas generosas. Esta nueva estabilidad financiera permitía que las preocupaciones en casa disminuyeran poco a poco. El restaurante, ubicado en el centro de La Vega, se había convertido rápidamente en un punto de encuentro popular. La música se escuchaba desde lejos y la gente se agolpaba en las mesas disfrutando de su comida. A medida que el negocio crecía, aumentaba la demanda de entregas y yo me encontraba trabajando hasta altas horas de la noche. Un día, mientras esperaba mi siguiente pedido, Juan se acercó con una mirada seria. Era unos años mayor que yo y había vivido en La Vega toda su vida. «Escuché que estás haciendo entregas nocturnas ahora», comenzó con una voz baja. Asentí, preguntándome a dónde quería llegar. «Tienes que tener cuidado, especialmente si te envían fuera del centro de la ciudad. La Vega tiene sus secretos y no todos son amigables». Aunque sus palabras me dejaron inquieto, las atribuí a las típicas historias que uno suele escuchar para asustar a los novatos.
Sin embargo, una parte de mí no podía dejar de pensar en lo que había dicho. No fue hasta unas semanas después, cuando el dueño me pidió que hiciera una entrega en un área alejada del centro de La Vega, que las palabras de Juan regresaron a mi mente. El trayecto, que involucraba cruzar una parte de la carretera Duarte, era conocido por ser solitario y mal iluminado. Al recibir el paquete y la dirección, me dirigí a la motocicleta, sintiendo una extraña sensación de aprehensión. A medida que avanzaba, la iluminación de la ciudad se desvanecía, y pronto me encontré rodeado solo por la luz de mi moto y las estrellas. La tranquilidad era perturbadora. El ruido del motor, el único sonido que rompía el silencio. A mitad de camino me di cuenta de que no estaba completamente solo. Otras motocicletas, coches y camiones compartían la carretera, pero había algo en la atmósfera que se sentía extraño. En un punto, un coche pasó junto a mí, sus faros iluminando la carretera lo suficiente como para revelar una figura a la distancia. Parecía una persona, parada al borde del camino, pero su postura y su falta de movimiento me pusieron nervioso. Al pasar junto a la figura, sentí una brisa helada que no coincidía con la temperatura del entorno. Aceleré, deseando llegar a mi destino lo antes posible. Cuando finalmente entregué el pedido, el cliente, un hombre mayor, me miró con comprensión y dijo: «Debes tener cuidado en la carretera Duarte. Hay cosas que es mejor no conocer». Sus palabras, junto con las de Juan, resonaron en mi mente durante todo el trayecto de regreso. Al volver al restaurante, Juan me esperaba. «¿Todo bien?», preguntó. Asentí, pero algo en mi mirada le indicó que no todo había sido normal. «Te lo dije», murmuró. «La Vega tiene sus secretos. Aquella noche me prometí evitar la carretera Duarte, pero como suelen decir, el destino tiene formas misteriosas de hacernos enfrentar nuestros miedos, y el mío me esperaba justo en esa carretera». Las semanas pasaron, y aunque las palabras de Juan y el hombre mayor se quedaron conmigo, pronto me encontré atrapado en la rutina diaria, haciendo entregas y disfrutando de la libertad que la carretera ofrecía. Sin embargo, los rumores sobre la carretera Duarte no cesaban. Una noche, después de terminar una entrega, me uní a algunos de los repartidores más veteranos en un bar local. El ambiente era ligero. Las risas y bromas se entrelazaban con la música dominicana. Pero pronto, las conversaciones se volvieron más serias y la carretera Duarte emergió como el tema principal. Luis, uno de los repartidores más antiguos, tomó la palabra. «Todos hemos escuchado las historias», comenzó, «pero solo aquellos que han trabajado a altas horas de la noche conocen la verdad». Los demás asintieron, y yo, sintiéndome fuera de lugar, solo escuché. «Hace unos años», continuó Luis, «un compañero, Ángel, tuvo que hacer una entrega cerca de la medianoche. Al regresar por la carretera Duarte, dijo que vio figuras a lo largo de la carretera, sombras que se movían de manera antinatural y sonidos, susurros que no podía entender pero que helaban la sangre. Los demás asentían, recordando la historia. Ángel dejó el trabajo poco después. Dijo que no podía soportar lo que había visto. Carmen, una repartidora de espíritu fuerte y voz firme, añadió su experiencia. Una vez, mientras regresaba por esa carretera, sentí que alguien me seguía. Al mirar por el retrovisor, vi una figura con un largo vestido blanco, pero no tenía rostro, solo oscuridad. Aceleré como nunca antes y no me detuve hasta que llegué al restaurante. Aquella fue la última vez que acepté una entrega nocturna. Las historias continuaron, cada una más espeluznante que la anterior. Hablaron de luces inexplicables en el cielo, sonidos que parecían venir de la nada y sombras que parecían seguirte. Aunque una parte de mí quería descartar todo como simples historias, no podía ignorar el miedo genuino en los ojos de mis compañeros. Al final de la noche, mientras caminaba hacia mi moto, Juan me alcanzó y me pasó una pequeña cruz de plata. «Llévala contigo cuando hagas entregas nocturnas», dijo con una expresión grave.
No sé si realmente ayuda, pero no está de más tener un poco de protección. Agradecí a Juan y coloqué la cruz en el bolsillo de mi chaqueta. Esa noche, mientras intentaba dormir, los susurros de la carretera Duarte llenaban mi mente. Las sombras y los misterios de la carretera parecían más reales que nunca. Decidí que, aunque las entregas nocturnas eran una buena fuente de ingresos, prefería mantenerme a salvo. Sin embargo, el destino tenía otros planes para mí. Y en una noche, en particular, la carretera Duarte iba a mostrarme su verdadera cara, obligándome a enfrentar mis miedos de frente. El reloj marcaba las 11:45 de la noche, cuando el jefe se me acercó, sosteniendo un paquete envuelto con la dirección anotada en una hoja adjunta. «Tienes una última entrega», dijo. Miré la dirección y mi corazón se detuvo. Bonao. Eso implicaba atravesar la carretera Duarte. Traté de excusarme hablando de lo avanzado de la hora y del peligro de la carretera, pero el jefe fue inflexible. «¿Haces la entrega o buscas otro trabajo?» Tomé el paquete con una sensación de resignación. Al salir del restaurante, la cruz de Juan pesaba en mi bolsillo, recordándome las advertencias de mis colegas. Monté la moto y me adentré en la noche. Al principio todo parecía normal. La luna llena iluminaba la carretera y el único sonido era el rugido de mi moto. Pero a medida que avanzaba, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Las sombras parecían moverse y el silencio se sentía más opresivo. Entonces comenzó el susurro. Primero fue apenas perceptible, como una brisa que acaricia el oído, pero poco a poco se fue intensificando. Aunque no podía entender las palabras, el tono era claro. Algo o alguien me estaba llamando. Traté de concentrarme en la carretera y aumenté la velocidad, pero el susurro se convirtió en un grito ahogado, como si decenas de voces estuvieran tratando de comunicarse conmigo al mismo tiempo. De repente, sentí una presencia justo detrás de mí. Era una sensación fría, como si alguien hubiera colocado sus manos sobre mis hombros. No me atreví a mirar atrás. Recordé que no llevaba retrovisor, así que cualquier intento de ver lo que me seguía podría ser fatal. Sin embargo, la sensación de que algo o alguien se había montado detrás de mí se volvió abrumadora. Sentí un fuerte abrazo y un aliento frío en mi cuello. Aterrorizado, busqué la gasolinera más cercana en el horizonte. Aceleré al máximo, rezando para llegar a tiempo. Finalmente, las luces de la gasolinera aparecieron a lo lejos y con un último esfuerzo me dirigí hacia ellas. Al detenerme, salté de la moto, temblando de miedo. Con el corazón latiendo desenfrenadamente, sentí un dolor punzante en la espalda. Al levantar mi camisa, descubrí 4 marcas profundas, como si unas garras hubieran arañado mi piel. El encargado de la gasolinera salió corriendo, preocupado por mi apariencia desencajada. Al ver las marcas en mi espalda, sus ojos se ensancharon. «Carretera Duarte», murmuró. Asentí, todavía en shock. Me ofreció un lugar para descansar y un poco de agua. Pero todo lo que quería era regresar a La Vega. La entrega a Bonao nunca se realizó esa noche. Al día siguiente presenté mi renuncia. Aunque la experiencia me dejó traumatizado, también me enseñó a escuchar las advertencias y a respetar los misterios que algunas carreteras guardan. Desde aquel día, siempre evito viajar de noche, especialmente por la carretera Duarte. Porque sé que en su oscuridad hay cosas que esperan a los viajeros desprevenidos. Y una vez que te eligen, nunca te dejan ir. La siguiente historia es tan aterradora que te recomiendo que te acomodes en tu asiento antes de continuar. Asegúrate de estar preparado para lo que estás a punto de escuchar. Hace unos años trabajaba como repartidor nocturno en moto. La mayoría de las veces las entregas eran rutinarias, excepto por esa noche, una noche que aún me persigue en mis peores pesadillas. Era una fría noche de invierno y la ciudad estaba envuelta en un silencio sepulcral. Había recibido un pedido alrededor de las 2 de la mañana. Aunque usualmente no aceptaba entregas tan tarde, necesitaba el dinero. Monté mi moto y me dirigí al destino indicado.
Mientras avanzaba por las calles solitarias, la neblina se hacía cada vez más espesa, limitando mi visibilidad. De repente, a lo lejos, pude distinguir una pequeña figura en medio de la calle. A medida que me acercaba, pude ver que era un niño, solo, parado en medio del camino. Inmediatamente, frené y me bajé de la moto, preocupado por su bienestar. Pero al acercarme a él, mi corazón se detuvo. No tenía ojos. Donde deberían estar, solo había oscuros huecos vacíos. Su cabeza giró bruscamente hacia mí y se movió de manera errática, como si estuviera roto. Sintiendo una oleada de terror, me di la vuelta y corrí hacia mi moto, pero antes de que pudiera montarla, escuché un siseo escalofriante detrás de mí. Al darme vuelta, ya no estaba el niño. En su lugar se alzaba una figura demoníaca, de largas extremidades y piel negra como el carbón. Sus fauces se abrían en una sonrisa torcida, revelando filosos dientes. Encendí la moto y aceleré con todo lo que tenía. Podía escuchar el rugido de la criatura detrás de mí, persiguiéndome. A pesar de la neblina, pude distinguir una iglesia a lo lejos y decidí refugiarme allí, esperando que el lugar sagrado pudiera protegerme de la entidad que me perseguía. Al llegar, salté de la moto y corrí hacia la puerta, rezando para que estuviera abierta. Afortunadamente lo estaba. Me adentré en la iglesia y cerré la puerta con fuerza, apoyando mi cuerpo contra ella. El silencio se apoderó del lugar, interrumpido solo por mi respiración entrecortada. Después de lo que pareció una eternidad, decidí asomarme por una ventana. La criatura estaba parada junto a mi moto, observando la iglesia con sus oscuros orificios. Luego se dio la vuelta y desapareció en la niebla. Pasé el resto de la noche en la iglesia, temiendo que la criatura regresara. Al amanecer, con las primeras luces del día, me armé de valor y salí. Mi moto estaba intacta, pero en el asiento había una pequeña figura de un niño sin ojos. Desde esa noche dejé el trabajo de repartidor y nunca volví a salir después de la medianoche. A veces aún siento que algo me observa desde la oscuridad, recordándome esa aterradora noche. La siguiente historia te helará la sangre. Te recomiendo que te acomodes en tu asiento y te prepares para lo que estás a punto de escuchar. Era una noche especialmente oscura y tormentosa. Yo trabajaba como repartidor de comida, y aquella noche estaba más agradecido que nunca por las propinas, dada la inclemencia del tiempo. Conduciendo por las húmedas calles de la ciudad en mi motocicleta, la visibilidad se reducía a unos pocos metros debido al fuerte aguacero. Cerca de la medianoche, mientras realizaba una entrega en uno de los barrios más antiguos y menos iluminados de la ciudad, noté a 3 hombres parados cerca de un callejón. Parecían estar observando algo o alguien. Aceleré un poco, intentando no llamar la atención. Sin embargo, al pasar junto a ellos, uno de los hombres me hizo señas para que me detuviera. Por supuesto, no lo hice. Continué mi camino, entregué la comida y decidí tomar una ruta diferente de regreso. Mientras me desplazaba por calles desconocidas, noté que una furgoneta negra me seguía de cerca. Los mismos 3 hombres estaban dentro. El pánico se apoderó de mí. Aceleré, intentando perderlos entre las calles estrechas y tortuosas. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, veía la furgoneta acercándose más y más. En uno de los cruces, una figura apareció de repente en mi camino. Frené en seco, evitando chocar por poco. Era una mujer, empapada y con el maquillaje corrido por la lluvia. Estaba visiblemente asustada. «¡Ayúdame! ¡Ellos me persiguen!», gritó, señalando hacia la furgoneta que se acercaba rápidamente. Sin dudarlo, la subí a mi moto y aceleré con todo lo que tenía. La furgoneta nos seguía, ahora más rápido que nunca. La mujer me explicó que había sido testigo de un crimen que esos hombres habían cometido y ahora estaban tras ella para silenciarla. La persecución parecía interminable. Tomé un desvío repentino hacia un bosque cercano, esperando despistarlos en la espesura. Los árboles y la densa vegetación dificultaban la visibilidad, pero logramos abrir una brecha entre nosotros y nuestros perseguidores.
Después de lo que pareció una eternidad, finalmente salimos del bosque y nos encontramos en una carretera principal. La furgoneta ya no estaba a la vista. Nos dirigimos a la comisaría más cercana y relatamos todo lo sucedido. La policía montó un operativo y al día siguiente lograron detener a los hombres. A partir de esa noche, la mujer y yo nos volvimos buenos amigos, unidos por esa experiencia terrorífica. Dejé mi trabajo como repartidor nocturno y decidí nunca más circular por las calles a altas horas de la noche. La realidad puede ser más aterradora que cualquier historia de fantasmas, y esa noche lo aprendí de la manera más difícil. Si alguna vez te encuentras conduciendo solo a altas horas de la noche, ten cuidado y mantente alerta. Nunca se sabe quién podría estar acechando en las sombras.